We've been married for 10 years, Hemos estado casados por 10 años. been together for 15 years. Hemos estado juntos por 15 años. We have two wonderful sons. Tenemos 2 hijos varoncitos, One that's 10 and another one's 5. uno que tiene 10 y uno que tiene 5. We started this ministry, which is called Inspire. Y empezamos este ministerio, este lugar donde están hoy aquí que se llama Inspira. God has given us the privilege to open door on January of 2019, this year. Y el Señor nos dio el privilegio de abrirlo este año en el 2019, en enero. Through the grace of God, Y a través de la gracia de Dios, through all the sufferings and all these trials that we have gone through in life that God has put us through, y fue a través de muchos sufrimientos y muchas tribulaciones de las cuales pasamos que el Señor permitió esto. we have this place, Y por el cual tenemos este lugar. which is matrimony restoration. Y el enfoque, aunque es de para restauración de matrimonios, Because our marriage has been restored. porque nuestro matrimonio fue restaurado. Okay, so today we're going to be talking about our topic, which is igniting the passion for Jesus. Y queremos compartir, siguiendo la línea, el tema del retiro de aquí, que es el encender la pasión por Cristo, sin importar en qué circunstancia tú te encuentres. When I was told that I had to give a sermon today, Y cuando a mí me pidieron el compartirles hoy un sermón, una prédica, this verse has come to my mind. este versículo vino a mi mente. It didn't just come to my mind through just coming into my mind. Y no solo vino porque sí, de venir a mi mente. God has sent this to me Dios me envió este mensaje through a course that I have been through this week, a través de un curso que tomamos esta semana, which is an international church called Global Action. a través de unos misioneros que se llaman Global Action. Would anybody here would read Genesis 32, 22, 32? Si traen sus Biblias, van a acompañar en el libro de Génesis. Pueden abrirlas o encenderlas. Estamos en Génesis capítulo 32 y vamos a estudiar del versículo 22 al 32. Génesis 32, Can you read it, versículo baby? 22. My wife is going to go ahead and read the verse. Mi esposa lo va a leer en español. Y les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, Jacob lucha con Dios. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavos y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Versículo 25. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Thank you so much for reading that verse. Muchas gracias por leer el versículo. To my lovely wife. As we can see in this story, Jacob Como podemos ver en esta historia de Jacob, is a man who struggled Jacob era un varón que había estado en muchas luchas with God through his entire life. desde el principio de su vida con Dios. Jacob sent his family across Jacob River
Jacob le había pedido a su familia que cruzaran el río he sent his wife and kids y envió a su esposa y a sus hijos so that way that he can be alone. para él poder estar a solas. So he had nothing. No tenía absolutamente nada. Because after he sent his wife and kids, he also sent his belongings too. Porque cuando envió a su esposa y a sus hijos, también había con ellos enviado sus pertenencias. Jacob saw a man, Y Jacob entonces vio a un hombre and he wrestled with this man until daybreak. y luchó con ese hombre hasta el amanecer. This man also, as we can see in this verse, Y este hombre también, como lo miramos en estos versículos, changed his name from Jacob to Israel. cambió su nombre de Jacob a Israel. And with all the sufferings that he have gone through, Y por todo el sufrimiento que él había atravesado, he have never given up. nunca se dio por vencido. Not until he reaches his blessing. No hasta que alcanzó esa bendición. So in verse 24, En el versículo 24, Jacob was alone, facing the battle in the camp. Jacob se encontraba a solas enfrentando esa batalla. Jacob confronted the fight, Y Jacob confrontó esa batalla, but he didn't let fear hold him back. pero si se dan cuenta, él no dejó que el temor lo detuviera. He knew Él sabía that he had to persevere que tenía que perseverar in the battle that he was facing. en la batalla en la cual él se estaba enfrentando. Even after Y aún después he was injured, fue lastimado. he didn't let go. Aún así no se dio por vencido. This man struck Jacob in the hip Este varón le dislocó la cadera to slow him down from keep moving. para tratar de detenerlo que continuara con esa batalla. And as we can see, the man said to let go, Y podemos ver que hasta ese hombre le pidió que ya lo soltara. but he didn't. Pero Jacob siguió perseverando. Before I get to my next part, I would like to let you guys know that the man that we're talking about, Y antes de seguir al siguiente punto, quiero decirles que el varón, el hombre del cual yo estoy hablando, it was God. era Dios. So that way you guys can follow me. Para que me sigan en el siguiente punto. So as we can see in verse 25, Como podemos ver en el versículo 25, when the man saw that he could not win, cuando el hombre vio que no podía dejar de que este hombre perseverara, that's when Jacob lost his hip. ahí fue cuando Jacob perdió se le dislocó la cadera. This doesn't show that Jacob was weak. Yeah. Esto nos muestra que Jacob de alguna manera era débil. And for the Lord, Y para Dios, but it's to discover something pero es para descubrir algo that he did not know. que él no sabía. So Jacob didn't let go and stand firm. Así que Jacob no soltó y se mantuvo firme, Because when we experience pain and sufferings, porque cuando por lo general experimentamos dolor, decepción, sufrimientos, we are often confronted by emotional enemies we can't really see. por lo general estamos confrontando enemigos emocionales que no podemos ver. So many of us just overlook our emotions Y muchos hacemos esas emociones a un lado because we can't identify all the things that we're feeling and all the things that we're feeling hurt. porque no logramos identificar de dónde vienen esas emociones, esas heridas, So we have fear for the future porque tenemos temor al futuro that we can't describe. que no podemos ni siquiera describir. We often, during time of deep sufferings, Y muchas veces en tiempos de tribulaciones, de sufrimientos profundos, we feel completely in the dark. nos sentimos completamente a oscuras. When Jacob was in the camp alone, Cuando Jacob estaba solo en ese campamento when the man came to confront him, y vino este hombre a confrontarlo, he was a man who was struggling with God. era un varón que había estado batallando But con through the Dios. darkness, God came. Pero aún en medio de la oscuridad Dios se presentó. God comes in times that we would not expect. Y Dios siempre se presenta en los momentos donde menos lo esperamos. Okay, so we have to do battle against very strong emotions that
sometimes it doesn't make sense at all. Y entonces es ahí donde cuando se nos presentan batallas que no tienen sentido, es donde debemos de perseverar. Have any of you guys felt, why is this happening to me? ¿Alguna vez te has preguntado, Dios, pero por qué me está pasando esto a mí? Why God me? ¿Por qué Dios a mí? Why God my friend? ¿Por qué a mis amigos? Why does this happen to somebody who is so good and he's a believer of God? ¿Por qué le pasa esto a alguien quien cree en Dios comparados con los que están allá afuera en el mundo? Because through tribulations we receive blessings. Porque a través de las tribulaciones es donde recibimos esas bendiciones. So the battle against pain and suffering, Así que la batalla en contra del dolor y de la angustia, it is often a dark one. por lo general es una batalla oscura, It is a mysterious one. es una misteriosa, It is a battle fought in the darkness of our lives. es una batalla en lo más profundo de nuestras vidas. But this story of Jacob wrestling tells us Pero en esta historia aprendemos que en esa perseverancia, that even in the darkness of suffering, que aún en lo más oscuro del sufrimiento, even in the shadow nature of emotional pain, aún a través del dolor de las emociones, God is with us. Dios está con nosotros. Amen. As we can see in verse 28, En el versículo 28 podemos ver your name would no longer be Jacob, que a Jacob se le cambia su nombre, que ya no más será Jacob. the man told him, El hombre le dice a Jacob from now on, que de ahora en adelante your name will be Israel, tu nombre será Israel, because you have fought with God porque has peleado con Dios and with men y con hombres have won. y has vencido. God broke Jacob down Dios quebrantó a Jacob so that he can give him a new beginning. para que Dios le pudiera dar un nuevo comienzo. What God did Y lo que Dios hizo was made a covenant with Jacob fue hacer un pacto con Jacob, to ahora be able to Israel, build a new nation. para poder entonces construir una nueva nación. I would like to give you guys a little testimony. Y con esto quiero darte un testimonio breve. Before my marriage got restored, Antes de que mi matrimonio se restaurara, I have been going through a lot of struggles. yo pasé por muchas batallas. I've gone through a lot of pain and sufferings. Pasé por mucho dolor y por mucho sufrimiento. I have passed time of depression. Pasé por tiempo de depresión. I separated with my wife so many times. Nos separamos muchísimas veces con mi esposa. The last time that I left, we almost got into a divorce. Y la última vez estuvimos al borde de un divorcio. But through the tribulations that I was going through, Pero a través de esas tribulaciones que yo estaba pasando, God came to me Dios vino and told me that I had to go back, y me dijo, debes de regresar. that I needed to be the leader of my home, Necesitas ser ese cabeza de hogar que yo diseñé que tú fueras. but not just to be a leader, Y no solo un líder, but He gave me a promise pero también me dio una promesa, that I will start a ministry. que yo empezaría a partir de ahí un ministerio. I was that time saying, that's not for me, Y en ese momento yo dije, no puede ser que me esté hablando a mí. because I was a businessman. Porque yo estaba en el mundo de los negocios. I do business only. Yo I'm a era- corporate man. I don't know anything about. Yo solo sabía de los negocios del mundo, yo no sabía de los negocios de Dios. But this happened. Pero esto pasó. So when God calls upon you, Así que cuando Dios te llama, no matter what you do, no importa lo que tú hagas, you can't change it, no puedes cambiar ese because llamado. that was the purpose of why you're alive. Porque ese es el propósito para el cual tú fuiste creado y estás vivo. So that is why we are here today, Y por ello, por la gracia de Dios, es que estamos aquí. and why you guys are here Y today. por lo cual Dios te ha traído aquí. I do believe that everything in life is a dot. Yo creo que todo en la vida es un puntito que se va uniendo con otro puntito. You guys being here Y ustedes estar hoy aquí is not just by no coincidence. es una casualidad ni una coincidencia. You guys are here today Están aquí hoy because you guys are going to ignite your passion and your soul porque esa pasión en su alma va a ser encendida for God. para el Señor. Because God is looking
at each and one of you. Porque Dios está viendo a cada uno de ustedes You guys are unique, y son únicos. and everybody has a different calling. Y cada uno de ustedes con un llamado distinto. So no matter what your struggles are, we struggle every day. Así que sin importar la batalla, la tribulación, el sufrimiento que estés pasando, todos atravesamos eso. We're not perfect, No somos perfectos, but in the eye of God, pero a los ojos del Señor He loves us, nos ama, no matter what. sin importar tu pasado. Gracias. So the man asked Jacob, En el versículo 26, entonces miramos cómo el hombre le pregunta a Jacob to let him go, but Jacob refused to do so. en donde le dice que lo suelte, pero miramos que Jacob no lo suelta Unless he gets his blessing. hasta que él obtuviera esa bendición. Secondly, in verse 27, the man asked Jacob his name. Y en el versículo 27, después Jacob le pregunta el nombre a ese hombre. And thirdly, in verse 29, Y en el Jacob asked Y en el versículo 29, Jacob pregunta to the man, al hombre, what is his name? ¿cuál es tu nombre? So, as we can see, there were a conversation going on. 3 times Jacob asked a question. Y como podemos ver, había una conversación en donde Jacob estaba haciendo esa pregunta. In the midst of struggles, when they were like wrestling, Ahí en medio de la batalla, en donde él estaba batallando con el hombre, there was a dialogue había between the un, two of them. había un diálogo entre ellos dos. And this is important Y esto es importante for us because it reminds us that para nosotros porque esto nos recuerda in the midst of our suffering and trauma, que en medio del sufrimiento, ese sufrimiento traumático, I mean, it doesn't mean trauma, it could be depression, sadness, anything that you guys are going through. tristeza, lo que ustedes estén atravesando, God talks to us. Dios siempre nos está hablando. He never forsakes us. Él nunca nos abandona. He listens to us Él nos está escuchando through the power of prayer. a través del poder de la oración. Many of us go through Muchos atravesamos loss, pain, suffering, sadness, pérdidas, aloneness. tristeza, soledad In today's world, en el mundo de hoy, we're young people. como jóvenes And it's the millennium en este milenio. that I do see that this is a millennium that people feel anger, Es una generación donde yo he visto que muchos están caminando con ira, con sadness, con tristeza, aloneness. con soledad. People can't even communicate anymore. La gente que ya no logra comunicarse más. It's just WhatsApp. Solo todo es WhatsApp. Call me. Llámame. WhatsApp. No, mándame un WhatsApp. This is how we are living in today's world. Así es como nos estamos viviendo en el mundo de hoy. Missing communication between each other as human beings. Dejando a un lado la comunicación entre nosotros como seres humanos. I'm just trying to put this in a analogy that if you can see that how we are missing communication within each other, Y solo lo quiero poner en contexto para que miremos que así como estamos perdiendo esa comunicación unos con otros, how is our communication with God? así está nuestra comunicación con el Señor. So, so many of us might go through the traumas at this moment. Y muchos podemos estar pasando por estas tribulaciones momentáneas, And every day we are confronted by enemies that we can't see. en donde confrontamos esos enemigos que mencionamos que no podemos ver, The scheme of the devil. esos engaños del enemigo. That is the time that we should be in desperate need of prayer. Este es el tiempo en donde desesperadamente tenemos que buscar That we Dios should en put on the oración. armor of God. En donde nos tenemos que no solo poner en oración con el Señor, sino día a día vestirnos con su armadura, So we can continue to ignite our passion for para God. así poder continuar encendiendo esa pasión por Él. I'm almost done. Y casi termino. So we can see in this verse Podemos In this story. podemos ver en esta historia that the man blessed Jacob. que el hombre al final bendice a Jacob. And as we can see, he changed his name to Israel to bless him. That is the blessing that
God gave to Jacob. y que le fue dado un nuevo comienzo, un nuevo nombre, que fue la bendición que Dios le dio a Jacob. When Jacob was wrestling with God, Y cuando Jacob, mientras estaba batallando con Dios, that has become the identity for the people of God. ahí empezó esa nueva identidad para el pueblo de Dios. Blessings don't come easy. Las bendiciones no vienen fácilmente. So it doesn't come easy for God's people No vienen así de la nada para el pueblo de Dios. that carries the covenant of God. Aquellos que cargan ese pacto con el Señor. We struggle. We all struggle Todos pasamos por diversas batallas throughout our whole life, a través de nuestra vida, maintaining manteniendo our standing nuestra firmeza through God's promise, a través entonces de las promesas de Dios. just like God made for Jacob to Israel. Así como Dios lo hizo a través de Jacob para Israel. But the conversation in this story Y las conversaciones en esta historia remind us that nos recuerdan in the midst of our struggles, que en medio de las batallas, de las tribulaciones, we can talk to God. podemos siempre mantener esa comunicación con Dios. Never feel that you're unworthy. Nunca te sientes que no eres digno. Let me give you an example. Y te quiero dar un ejemplo. I'm partying and I am out with my friends and woohoo. Estoy en gran parranda, me voy de fiesta con mis amigos y ¡woohoo! Well, I'm just going to pass by this one time, Y digo, ay, solo voy a pasar por esto una vez. but I'm going to pray to God afterwards. Pero después le voy a pedir a Dios que me perdone. That is one way. Ese es un camino. Or another way is that you might be out and you're doing something else. You're smoking, you're drinking, Otro camino, a lo mejor estás fumando, estás tomando. and you feel like that you're hurting your body Y entonces te das because cuenta that's a sin. que estás lastimando tu cuerpo, que estás pecando en contra de tu cuerpo. And you feel unworthy. Y entonces ya no te sientes digno. You feel like a hypocrite. Te sientes un hipócrita. That because you're praying to God and you're a Christian and you're doing these sins, Porque por un lado le estás orando, estás con Dios, pero de ahí por el otro lado estás pecando. you feel like you don't want to continue to talk to Y God. entonces dices, no vale la pena, no puedo seguir hablándole hacia Dios. God is with you Dios está contigo, everywhere you are, en cualquier lado donde tú estás. and He will never forsake you. Y Él nunca te dejará ni te abandonará. So, if you look at the name Jacob, Entonces, si regresamos a ver el nombre de Jacob, it means cheater se llama engañador, usurpador. because he cheated his whole life. Porque él toda su vida engañó. He stole blessings and birthrights. Se robó la primogenitura. So, Jacob was given a new name, Y ahí fue donde Jacob tiene un nuevo comienzo, cuando Dios le da un nuevo nombre, which means Israel. que es Israel. God protects. Dios protege, That's what it means. lo que significa. And also change in the name indicated in transforming of character through También, the battle as Jacob. también vino a cambiar su carácter, esa tribulación por la cual él había pasado. The cheater El ser el engañador became Israel, se convirtió ahora en Israel, the one protected by God. el que era ahora protegido por Dios. Jacob was transformed by the struggles. Jacob fue transformado por esa batalla que Dios permitió. And he is now a change and has a great relationship with God. Y entonces As vemos a new man. después ese cambio y esa relación de un hombre nuevo. No matter what you're going through, No importa lo que estés atravesando, no matter the struggles, no importa las batallas many of you guys are going through it right now. que estén atravesando hasta hoy en día, Ignite your passion for God. enciende esa pasión por Dios. I pray that this retreat will be able to be that stepping stone Y yo oro que este encuentro con el Señor, donde ustedes van a estar estos días, que pueda ser esa piedra angular en donde ustedes sean encendidos en pasión por Él. just like what Jacob has gone through, Así como lo hizo esta batalla por Jacob. a true blessing in your life. Una bendición real para cada uno de ustedes. Amen. Amén. Vamos a orar. Vamos. I mean, let's pray. Mi Vamos a español es orar. como un poco, pero yeah. So we're gonna pray. Vamos a Can you orar. close your eyes Vamos a and bow your cerrar head? nuestros ojos, inclinar nuestros rostros.
Dear Heavenly Father, Padre amado celestial, thank you for this day. gracias Padre por este día. Thank you for these people. Gracias por cada una de las personas que has traído. I pray Yo oro that you put your hands upon them, O que tú Lord. puedas tocar a cada uno, Señor. That you send angels Que tú envíes ángeles, Padre, to every one of them, O Lord. para cada uno de ellos. That you protect their hearts. Que tú puedas proteger, guardar sus That you corazones, Señor. protect their minds. Que tú puedas proteger sus mentes. That no devil or any schemes will be able to happen or pass to their lives. Que ningún engaño del enemigo pueda penetrar en sus vidas, Señor. I pray that you forgive them, O Lord. Yo oro, Señor, por tu perdón, That you protect them. por tu protección. I pray that you ignite the fire in their soul. Y yo oro que tú puedas encender esa pasión en sus almas, That no Señor. matter what they're going Que through, sin importar la tribulación, la batalla que estén no pasando, matter the pain and sin suffering, importar el sufrimiento y aún el dolor más or profundo, they're feeling unworthy, de que se estén sintiendo indignos, Señor, that they put their eyes on you, O Lord, no matter what. que ellos puedan fijar sus ojos en ti sin importar la circunstancia. We love you, O Lord. Te amamos, Padre, In the name of Jesus en Christ. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Los bendecimos. Gracias. Have you turned this off? No, no.